Bien, entonces el tema de hoy día corresponde a comprensión escrita, o dicho de otro modo, comprensión lectora o comprensión de lectura. Entonces, un tratamiento para poder decodificar, entender, interpretar, analizar un texto. El primer paso es una lectura atenta y luego una lectura activa. Una lectura activa es cuando cada frase, cada oración que voy leyendo, procesando, voy conectando a temas que ya los conozco. Debe haber un tema. Por ejemplo, si yo digo, es sabido que el calor de las manos procede enteramente de la sangre. Entonces, cuando ahí digo, calor de las manos, voy a un momento básicamente de educación física o de repente a una actividad de movimiento físico o un juego específico, ¿no? Entonces, ese es conectar rápidamente como lector activo. Eso es importante para que el lector interprete y comprenda más rápido. Prosigue en la lectura, a no ser que un objeto la proyecte directamente sobre ellos. Por consiguiente, debe haber una razón para que cuando los frotamos con nieve afluya a las manos una cantidad de sangre mayor de lo normal. Entonces ahí me conecto y digo, cuando uno corre o cuando mueve, oscila continuamente los brazos, se llenan de sangre los dedos, ¿no? O sea, están más inflados. Entonces ahí me conecto rápidamente, entonces estoy en esa secuencia, es el lector activo. El lector activo conecta con otros puentes, con otros temas que ya lo relaciona, ya los conoce. Eso es muy importante. ¿Bien? Entonces, ahora voy a empezar con la lectura de este texto. ¿Por qué se calientan las manos si las frotamos con nieve? Es sabido que el calor de las manos procede enteramente de la sangre, a no ser que un objeto la proyecte directamente sobre ellas. Por consiguiente, debe haber una razón para que cuando las frotamos con nieve, afluye a las manos una cantidad de sangre mayor de lo normal. La temperatura de la sangre no ha aumentado, pues en tal caso el cuerpo entero lo notaría. Lo que ocurre es que las manos reciben la sangre que por ellas circula en mayor cantidad y rapidez. El cerebro es el encargado de cuidar la piel, así como las demás partes del cuerpo. Ahora bien, cuando ésta se enfría, su vida se deprime considerablemente y irá en detrimento de ella. ¿Qué cosa es detrimento? Detrimento quiere decir disminución. Si no recibe algo que contrarreste tales efectos, por eso el cerebro ordena a los vasos sanguíneos de la piel, donde quiera que ésta se haya enfriado, que se aflojen y se ensanchen para que la sangre circule por ellos con rapidez, a fin de calentar. Aprovecha. Entonces, a ver, Gamarra va a leer el texto nuevamente. A ver, es sabio que el calor de las manos procede enteramente de la sangre, a no ser que un objetivo la proyecte directamente sobre ellas. Por si, consiguiente, debe haber una razón para que cuando las frotamos con nieve afluya a las manos con cantidad de sangre mayor de lo normal. La temperatura de la sangre no ha aumentado, pues en tal caso el cuerpo entero lo notaría. Lo que ocurre es que las manos reciben sangre y por aquellas razones circula en mayor cantidad y rapidez. El cerebro es el encargado de cuidar la piel, así las demás partes del cuerpo. Ahora bien, cuando se enfría, su vida se deprime considerablemente e irá deprimiendo a ella si no recibe algo que contrarrestre tales efectos. Por eso el cerebro ordena a los vasos sanguíneos de la piel donde quiera que se haya enfriado, que se aflojen y se ensanchen, para que la sangre circule por ellos con rapidez y a fin de calentar. Ya. Entonces vamos al tratamiento e identificación de las respuestas. 1. ¿Por qué hay más cantidad de sangre en las manos cuando las frotamos con nieve? Entonces, la alternativa es porque los vasos sanguíneos se ensanchan siguiendo la orden del
cerebro. Entonces, la respuesta B, según la información del texto. 2. ¿De dónde proviene el calor de las manos si no hay un agente externo que lo produzca? Entonces, eso también está en el texto, ¿no? Ese calor se origina en la sangre. Se origina en la sangre. Bien. 3. Selecciona y marca la palabra que puede reemplazar el término detrimento. El término detrimento. Bien. Entonces acá tenemos inequidad, inconveniente, abuso, avería, lesión. Entonces la próxima, en función a detrimento, está más aproximada la palabra lesión. ¿Ya? Lesión. 4. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto? ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto? Propósito es sinónimo de objetivo, de fin, proyecto o meta. Entonces, el propósito es explicar un fenómeno físico, porque hay un movimiento de frotación, fenómeno, explicar un fenómeno físico. 5. ¿En qué circunstancias las mejillas pueden incrementar su temperatura? Bien, las mejillas, ¿en qué circunstancias las mejillas pueden incrementar su temperatura? Ya. Cuando los capilares sanguíneos se dilatan, cuando los capilares sanguíneos se dilatan. 6. ¿Para qué se utilizan guantes o mitones? Se utilizan guantes o mitones para proteger las manos del frío externo. Para proteger las manos del frío externo. 7. ¿A qué deportista puede serle más significativa la información del texto? ¿No? Entonces, esta información puede ser perteneciente, importante para un futbolista, para un gimnasta, un paracaidista, un esquiador, un piragüista. ¿Cuál es su respuesta a Gamarra? Ahí está la pregunta más fácil de responder. ¿Quiénes están con la nieve? El futbolista no está con la nieve, ni el gimnasta tampoco, ni el paracaidista, ni el piragüista. El que está latente a un contexto de nieve es el esquiador, a un esquiador, un esquiador está en las nieves. Bien, el pachugo y otros extremos, el siguiente texto. Entonces aquí va a leer Flores. Profesor, no carga la pantalla. ¿Es el texto 2? Sí, es el texto 2. ¿Puedo elevar más? A ver, ahí, un momentito. Ahí está. Ahí está bien. El bacho y otros extremos. A todos en algún momento se nos ha... Profesor, más allá. Ya, acá, No, ahí, ahí está sí, bien. Ya, en algún momento se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos. Entre el mundo y nosotros se abre una impalpable, transparente muralla, la de nuestra conciencia. Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos, pero niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos a través del juego y del trabajo. En cambio, el adolescente vacilante entre la infancia y la juventud queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente se asombra de ceros, y al pasmo sucede la reflexión, inclinado sobre el río de su conciencia. Se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. La singularidad de ser, pura sensación en el niño, se transforma en un problema y pregunta, y conciencia interrogante.
Bien, entonces vamos a las preguntas. ¿Por qué los infantes y los adultos pueden trascender la soledad? ¿Ven? El infante es el niño y el adulto es ya mayor. Entonces, porque se dedican al juego y al trabajo respectivamente. ¿Quién se dedica al juego? El niño. Y el adulto al trabajo. Entonces, la respuesta es porque se dedican al juego y al trabajo respectivamente. Entonces, en el juego está esa identificación o en esa actitud básicamente frente a las otras alternativas, la más próxima. ¿Bien? 9. ¿Por qué término puede ser reemplazado la palabra pasmo? Suspensión, sugestión, catarro, asombro, maravilla. Bien. La palabra pasmo es una actitud de sorpresa, ¿no? De un asunto asombrado. Entonces, ahí la respuesta es de asombro. La palabra pasmo se relaciona con la palabra asombro. Entonces, puede ser, por ejemplo, estupefacto, sorpresivo, ¿no? Entonces, de sorpresa. Ejercicio 10. Identifica y marca los subtemas del texto leído. ¿Bien? Los subtemas, la niñez y la senectud. ¿Qué significa senectud? Senectud corresponde a la vejez, a los años ya de adultez, ¿no? El temor y el descubrimiento, la adultez y la vejez, la adolescencia y la identidad. Y luego la fortaleza y la debilidad. Entonces, la más próxima, ¿cuál es su respuesta acá? Entonces, acá tenemos la respuesta, la adolescencia y la identidad. La adolescencia y la identidad. Ejercicio 11. ¿Qué se puede inferir del texto sobre la adolescencia? Bien. Que es una etapa de autodescubrimiento, que es menos útil que la vejez, que es la existencia de algo precioso, que los adultos pueden trascender su soledad, que es una forma de soledad. Entonces, ahí podemos señalar lo siguiente, ¿no? Que es una etapa de autodescubrimiento, que es una etapa de autodescubrimiento. ¿Bien? Entonces, en la adolescencia se va descubriendo eso. Entonces, ¿qué significa ahí? ¿Qué significa la palabra fútil? Que carece de importancia o interés. La palabra fútil es aquello que carece de importancia, ¿no? O interés, o que no tiene fundamento. ¿Bien? Entonces, esa es la explicación al significado de la palabra fútil. Pasemos a la pregunta 12. Si un adolescente imita actitudes o hace caso a las opiniones de sus pares, puedo afirmar que, ¿no? Entonces, puedo afirmar que aún no encuentra su propia identidad. ¿Bien? Si un adolescente imita actitudes o hace caso a las opiniones de sus pares, puedo afirmar que aún no encuentra su propia identidad. 13. ¿A qué campos del conocimiento pertenece el texto? A la filosofía y la ética, a la psicología y la sociología, a la literatura y la lingüística, a la antropología y la teología, al comportamiento y la psicología. ¿Sí? Entonces, aquí, filosofía es el conocimiento por encima de todas las disciplinas. La ética son principios de moral y de respeto, cultivando los valores. La psicología es el comportamiento humano y la sociología es el campo de estudio de la sociedad. La literatura es el arte y la lingüística es una disciplina sobre las lenguas. La antropología es el estudio del hombre y la teología el estudio de la Biblia o de la religión de Dios.
El comportamiento son las actitudes del hombre y la psicología, el comportamiento del hombre de su mundo interno al mundo externo. Entonces, la más próxima en esta es, ¿a qué campos? A este texto le pertenece la psicología y la sociología. 14. ¿Cuáles serán las preguntas más frecuentes que se hacen los adolescentes? A ver, ¿quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Dónde vivo? ¿Qué haré? ¿En qué trabajaré? ¿Qué jugaré? ¿Cómo pagaré? ¿Qué compraré? ¿Cuánto cuesta? Entonces, los adolescentes, como están en una etapa de descubrimiento, de experimentación, entonces va esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Esa es la respuesta. En el ejercicio 15, selecciona y marca las palabras que reemplazan a los términos destacados. A los términos destacados. ¿Bien? Entonces, era una mujer refinada, pero su acompañante un snob. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos, entre las palabras destacadas, un equivalente peso corresponde a refinada es elegante y snob es a petimetre, ¿no? A petimetre. ¿Bien? Algo informal, algo chabacano, brusco y burdo. Bien. 16. Identifica y marca el significado al que alude la palabra destacada. Alcalde y regidores hicieron 4 sesiones de consejo en un día para cobrar dietas. Entonces, la palabra dietas corresponde a regímenes alimenticios para adelgazar. O sea, en este caso. Pero en el caso de los regidores y el alcalde, claro, esa dieta se sobreentiende, pero se sobreentiende también que es una paga que van a recibir para otros gastos. 17. Analiza y marca la alternativa que presente la palabra que sustituye a la destacada para evitar repeticiones. Los guantes son fundamentales para abrigar las manos. La mayoría de guantes está hecha de lana sintética, ¿no? Entonces, tenemos chalina, ropa, prendas, trajes, trapos. Pues en ese caso, ¿no? Tenemos básicamente la palabra que se adecua a guante será prendas. Prenda, porque el guante es una prenda. 18. Selecciona y marca la alternativa que presente la palabra que sustituya a la destacada. Si tus papás te preguntan por tus cosas, es porque se preocupan por ti. Pero la palabra cosas, asuntos, cuadernos, estudios, vida, materias. Pues ahí la palabra cosas se relaciona con asuntos. Asuntos. La pregunta 19. Selecciona y marca la alternativa que otorgue precisión léxica. Precisión léxica a la palabra destacada. Además de tifoidea, le dio fiebre amarilla. Entonces, en ese caso es contagió, recayó, sobrevino, enfermó, obtuvo. Entonces, si viene la fiebre amarilla es porque recae en esta palabra, sobrevino. Sobrevino. 20. Analiza la oración y marca la alternativa que presente su forma nominalizada. La nominalización es reemplazar un sustantivo por una frase o viceversa por un sinónimo a lo que se tenga que entender, no por sustantivo. Ya, entonces, si decimos forma nominalizada, tenemos los profesores premiaron, ya tenemos ahí
A ver. Tenemos los profesores premiaron al ganador del concurso de danza. ¿Bien? Entonces, tenemos lo siguiente. Si nos dicen, analiza la oración y marca la alternativa que presente su forma nominalizada. Los profesores calificaron el ganador del concurso de danzas, la premiación de los profesores al ganador del concurso de danzas, el ganador del concurso de danzas, los profesores premian al ganador del concurso de danzas. En la reunión de profesores acordó premiar a las personas ganadoras del concurso de danzas. Entonces, mencionamos ahí, los profesores calificaron, los profesores premiaron, los profesores, la premiación de los profesores al ganador del concurso de danzas. Entonces, la más próxima es la premiación de los profesores al ganador del concurso de danzas. Esa es la respuesta. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya. Tenemos ahí. Selecciona y marca el enunciado que presente una sustitución léxica. Sustitución léxica. Entonces, tenía una tableta con conexión a internet. El dispositivo lo llevaba a sus reuniones. Bien, esa es la sustitución léxica. Entonces, tenía una tableta con conexión a internet. Entonces, la tableta estoy reemplazando por el dispositivo que lo llevaba en sus reuniones. Es la sustitución léxica. Ejercicio 22. Ariana tiene un cargo importante en esa multinacional. Entonces, tiene, vamos a sustituir, ostenta, presenta, desempeña, contiene, posee. Entonces acá es la palabra desempeña, en vez de tiene, la sustitución, desempeña. ¿Bien? Entonces, con esto hemos finalizado la sesión de razonamiento verbal de la separata 22. Entonces ahora pasamos al siguiente segmento. Bien, vamos a ver. Cruz, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya, ¿puedes leer tu argumentación, niña? Luz, su audio está cerrado, apagado. Disculpe. Ya. ¿Puedo escucharlo ahora?
Ok. El agua está compuesto por un químico formado por la unión de dos átomos de hidrógeno, su signo H, y un átomo oxígeno, su signo 0. Es una molécula dipolar, ya que posee una región electromagnética, que es el oxígeno, y otra electropositiva, que es el hidrógeno, que se encuentran unidas por enlaces covalentes, y se presenta con la fórmula H2O. Cada una de las moléculas forma fuentes de hidrógeno con un átomo de oxígeno de otra molécula próxima. Los átomos de hidrógeno están dispuestos en un ángulo de 105 grados respecto al átomo de oxígeno. Eso es, profesor. Ya, muy bien. Entonces, cuando vas a exponer, vas a decir, mi tema de argumentación es el agua o las propiedades del agua, la importancia o la composición química del agua, en el desarrollo de la tecnología, tiene que ser, parte es el título, mi exposición sobre argumentación gira o es sobre el tema tal. Enuncias y empiezas a describir. Entonces, lo que más escucharía es que debes aumentar más los argumentos, ¿no? Entonces, pero su incidencia, ¿el agua con qué? Con el desarrollo, con la vida alimentaria o en la vida básicamente como elemento básico de alimentación del hombre, o qué incidencia tiene el agua en el cuerpo humano, etcétera. Entonces, eso tienes que poder enraizar. Por ejemplo, el agua tiene importancia después de su composición química con la agricultura, con el agricultor, con la presencia de alimentos. El agua tiene presencia y vigencia como un elemento vital, ¿no? Infaltable en la salud del hombre. Sin el agua no hay ningún tipo de alimentos, porque con el agua necesariamente se va a manifestar la alimentación de cualquier procedencia. Nadie va a comer seco. Si tenemos la saliva obedece porque tenemos agua en el cuerpo. Entonces, ¿en qué porcentaje está el agua en el cuerpo? Todo eso tienes que manifestar, ¿no? Entonces, ampliar más ese tema, ¿no? Entonces, no solamente en el mundo externo, porque si no hay agua, no hay lluvia, no hay agricultura, no hay alimentos, no hay pasto, no hay carne, no hay nada, si no hay agua. Entonces, y en el cuerpo también, si no hay agua, el cuerpo se va a enfermar y va a tener que morir. Entonces, la presencia del agua, ¿no? Por eso el título es de suma importancia. El título de la argumentación es la importancia del agua en forma general, o la importancia en salud del hombre, la importancia en el campo de la agricultura, o simplemente el agua como composición química y su importancia en el entorno de la vida social. Entonces tienes que enfocarlo ahí. Entonces, los ejemplos deben ser mucho más. Ahí hay que agregar algo más. Bien, algo más. Entonces, para poder adelantar, es igual, por ejemplo, Gamarra, ¿me está escuchando? Gamarra. Sí, profe, Sí, ¿tu tema cuál era para poder ampliarlo? el agua. El agua también, igual que Luz Cruz, Ah, sí. pero ¿el agua con qué? A ver, como ya le estoy indicando a tu compañera, ¿no? En su argumentación tiene que, ¿el agua con qué? Simplemente el agua, no puede ser el agua con que, el agua es su composición química, el agua como en el desarrollo de la vida alimentaria, el agua en la composición del cuerpo humano, el agua en diferentes formas en la vida natural, por ejemplo, gaseoso, sólido, líquido. Ajá, en eso, en Ya, gaseosos. entonces el agua en sus diferentes, el agua entonces tu título será el agua en sus diferentes manifestaciones. El agua, por Ajá, ejemplo, en algo la así. forma gaseosa está en las nubes. El agua en su forma líquida pues está en los manantiales, en los ríos, en las lagunas, en los ojos de agua. Y el agua en la forma sólida se encuentra en los glaciares, ¿no? En los glaciares en una etapa básicamente física sólida, o también en medio de los aparatos tecnológicos como son los freezers o los congeladores, etc. De eso tienes que hablar. Y su importancia, ¿para qué es eso? ¿Para qué es un congelamiento? ¿No? Es igual en el polo norte o sur, existen los témpanos de agua.
Y los témpanos de agua son sólidos, son hielo que está flotando en los mares. Que en el futuro esos témpanos van a traer para vender agua en cualquier escenario. Porque el agua dulce en el planeta se está acabando. Se está acabando. Entonces, tienes que ponerlo, por eso es que yo quiero escuchar la versión para poder, porque una cosa es informar y otra cosa es argumentar. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, sobre lo que he escuchado es una especie de información, pero no argumentación. Entonces, en la argumentación, pues tienes que justificar el agua en la composición del cuerpo humano. Creo que hay un porcentaje, ¿no? Creo, no estoy tan seguro, entre el 65, 70% creo de la composición del cuerpo humano es agua. Todo es agua, ¿no? Entonces, obedece a eso. Por ejemplo, gracias al agua también se incrementa la sangre. Si no, no habría, porque el agua en la sangre también es líquido. Entonces, tiene incidencia en el agua. Entonces, ahí tienes que saber enfocar en qué ámbito lo vas a hablar el caso del agua. Entonces, los ejemplos son varios, ¿no? Justificar. Por ejemplo, en el cuerpo humano, en el caso de los animales, ¿no? ¿O qué animales viven continuamente en el agua? Los peces, ¿no? Todo lo que la procedencia geológica. Los peces de cualquier género están en el agua, necesitan el agua más que el hombre, de repente. Es su hábitat. En cambio, el hábitat del hombre es la tierra, pero necesita el agua. Sin el agua no vive el hombre. Sin el agua, sin luz podemos vivir, pero sin el agua no. Entonces, todo eso tienes que enfocarlo con ejemplos. Por eso que para el día de mañana, por favor, redactado y que lo leas, en eso trasciende el tema. Bien, entonces ya no habiendo más preguntas, voy a finalizar la sala hasta el día de mañana, alumnos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.